Así como en las letras, el romano fue más jurista que literato o filósofo, así en el arte fue más ingeniero que artista. Lo práctico y lo decorativo predominó sobre la creación artística. A la belleza del arte griego se opone un arte que impresiona más por su monumentalidad, es decir, donde tiene más valor la masa que la línea. El arte romano tiene influencias griegas y etruscas, o sea, de los dos pueblos que le civilizaron en sus comienzos y a los que luego venció con las armas. De los etruscos tomaron el arco y la bóveda, elemento fundamental de la arquitectura romana para sus gigantescas construcciones, ya que la estructura adintelada de los griegos solo podía dar pequeños espacios interiores. Con la bóveda se pueden ampliar los espacios interiores, pues los empujes no son solo verticales, sino laterales, y se pueden suprimir las columnas interiores con tal de reforzar los muros. De los griegos tomaron los órdenes arquitectónicos, que a veces se emplearon solo como adornos exteriores del edificio, pues combinaron la estructura adintelada con el arco. Los romanos utilizaron los diversos órdenes griegos, pero con algunas diferencias. Así, el dórico se desarrolló en el toscano, cuya columna tiene basa y el fuste no presenta estrías. Sin embargo, el orden preferido, por su mayor riqueza decorativa, fue el corintio, que fue popularizado por los constructores romanos. Una aportación completamente romana fue el orden compuesto, fruto de la fusión del jónico y el corintio, es decir, con las volutas del capitel jónico y las hojas de acanto del corintio. En los edificios, tanto civiles como religiosos, existe una total desunión entre lo arquitectónico, lo constructivo y lo decorativo. Con frecuencia se emplearon elementos de la organización arquitrabada griega como especie de revestimiento de las construcciones. Veamos algunas de esas construcciones religiosas. El arte romano, que se extiende por toda la cuenca mediterránea, mantiene dentro de las variantes locales o regionales unos mismos tipos de construcciones. Vamos a ver los templos primero. Los templos siguen los modelos etruscos con influencias griegas, siendo la diferencia del templo romano respecto al griego que, primero, a la naos precede un pórtico de mayor profundidad. Segundo, que solo presenta escalinata en la fachada de ingreso por la que se sube a este alto podio o basamento. Si ustedes recuerdan, en el templo griego había gradas alrededor de todo el edificio. Esto puede verse claramente en este ejemplo, ¿verdad? Se trata de Maison Café, que está en Nîmes, en Francia. Y tercero, que el templo frecuentemente es de planta circular,
a veces rodeada de columnas, como ocurre aquí en el templo de Vesta, que está en Roma. La obra cumbre de la arquitectura romana es el Panteón de Agripa, templo dedicado a todos los dioses, construido por el emperador Agripa entre los años 27 y 25 antes de Cristo y reconstruido después de un incendio por el emperador Adriano entre los años 115 y 125 después de Cristo. Es de planta circular, 43,5 metros de diámetro, y está cubierto por una inmensa cúpula hemisférica, también llamada de media naranja, de ladrillos. Esta cúpula hemisférica tiene la misma altura que su diámetro, 43,5 metros. Y eso crea un interior extraordinario que da la sensación de una gran tensión espacial, ya que la igualdad de medidas aumentan el sentido de equilibrio y de solemne tranquilidad. Aquí tienen una sección, ¿verdad?, de cómo es. Y aquí tienen el interior del que le estaba hablando. Ahora, es interesante notar algo que ya mencioné, y es esa total desunión que existe entre el plano circular y ese trozo de fachada de templo griego añadido. Si vamos atrás lo vemos todavía más claro. La cubierta, como pueden ver ustedes aquí, tiene un lucernario en el mismo centro y está decorado con casetones. Esos casetones una vez estuvieron revestidos de bronce y de oro. Ese bronce y ese oro se utilizaron luego en el Renacimiento, más bien en el Barroco, para construir el altar mayor de la Basílica de San Pedro. Vamos a hablar de las tumbas. Los romanos practicaron tanto la incineración como la inhumación. Para la incineración utilizaban urnas y para la inhumación utilizaban sarcófagos. Con la difusión del cristianismo y de la doctrina estoica que prevaleció desde el siglo II durante el imperio, la inhumación fue la más importante. Los cementerios debían estar por ley jurídica fuera de las ciudades, aunque se hacían excepciones con algunos personajes famosos, quienes eran enterrados en las grandes vías, en las entradas de las ciudades. En la arquitectura funeraria predomina la variedad.
Conforme se fueron extendiendo los límites geográficos del Imperio Romano, se introdujeron ritos y tipos de sepulcros inspirados en los pueblos conquistados. En las incineraciones se adopta el tipo columbario, con pequeños nichos semicirculares o rectangulares para guardar las cenizas, en urnas individuales, claro. Así tenían a todos los parientes reunidos. En las inhumaciones, los enterramientos más modestos, destinados a los pobres y a los esclavos, eran las criptas en forma de pozo, pero para las familias más poderosas se hacían edificios especiales. Podían ser en forma de templo, como ocurre en el templo de Favara en Zaragoza. No tengo una diapositiva de este. O en forma de torre, como este que estamos viendo aquí, como es el caso de la tumba de Cecilia Metella en la Vía Appia de Roma. Quiero aclarar, ¿verdad?, que las almenas y la parte alta que vemos ahí es del periodo medieval, con una añadidura. En este templo, en esta tumba, debo decir, queda bien claro el poco interés que tenían los ingenieros romanos por la belleza y la armonía. Fíjense que se trata de una construcción sólida y práctica. Solamente una construcción duradera y útil. Sencillamente una construcción monumental. Existen también tumbas en forma de pirámides, como por ejemplo esta que estamos viendo, la pirámide de Cayo Sestio, en el mismo corazón de Roma. Y existen también tumbas de tipo imperial, como el extraordinario mausoleo de Adriano, conocido mayormente como el Castillo de Sant'Angelo, que es de proporciones monumentales, ¿verdad? Podemos ver claramente, de planta circular otra vez, con 73 metros en su diámetro, y que en la época romana, ¿verdad?, estaba completamente revestido de mármol blanco. En cuanto a las construcciones urbanas, vamos a hablar un poco de la casa romana. En los papeles mimeografiados que se le entregaron, en una de las páginas hay un plano de una casa romana. Me gustaría que lo buscaran. La primitiva vivienda romana es el producto de la transformación de la cabaña circular etrusca. Con el bienestar se hicieron ya casas de planta muy simple. A ellas se entraba a través de un vestíbulum. Lo tienen ustedes ahí, ¿verdad? Vestíbulum. Este desembocaba en un espacio cuadrado o rectangular llamado atrium, el cual estaba cubierto en gran parte, pero dejando un espacio central abierto al cielo. Por este espacio abierto entraban luz, ventilación y las aguas de lluvia, que eran recogidas en el estanque llamado implivium. Y esta agua se usaba para usos domésticos, ¿no? Para usos domésticos. A ambos lados del atrium estaban las alas en las cuales se disponían los dormitorios llamados cubiculum.
Al fondo del atrium se situaba la sala de recepción llamada tablinium, separada del resto, ¿verdad?, por una cortina. Este servía en sus momentos especiales de comedor y entonces cambiaba de nombre. Ya no se llamaba el tablinium, ahora se le llamaba el triclinium, cuando hacía su función de comedor. Es bueno señalar que la casa romana generalmente carecía de ventanas al exterior, por protección mayormente. Carecía de ventanas al exterior, por lo cual toda la ventilación de la casa se recibía a través de la abertura del atrio. ¿Queda claro? En el siglo II antes de Cristo, con la influencia helénica, a la casa romana se le añade la casa griega. Por el tablinium se pasaba a la casa griega. Y esta estaba compuesta por un patio rodeado de columnas, el peristilium, y adornado con jardines y estatuas. Al final del peristilium había una sala de recepción llamada exedra, y junto a ella una salida hacia el jardín exterior, el hortus, o bien a la calle, salida a la calle. En la casa del Vetti, en Pompeya, nosotros hemos podido apreciar aquí el gran atrio que ya hemos descrito. Se ve el implivium. Ahí está la abertura, ¿no? Aquí arriba. Ahí está el tablinium. Y en la parte de atrás está el peristilium de la casa griega añadida. ¿Qué es esto? Estas viviendas pertenecían a familias ricas, claro está. En Roma y otras ciudades importantes del imperio también había casas de varios pisos. Había casas de varios pisos con viviendas para varios inquilinos. Derivado del tipo de casa romana es el palacio imperial. En un principio, el palacio imperial conserva la misma disposición que acabamos de discutir, pero es mucho más lujoso, es mucho más grande. Y uno de los mejores ejemplos, ¿verdad?, es el palacio de Diocleciano en Roma. Las basílicas. Las basílicas fueron edificios que los romanos destinaron a las transacciones mercantiles. Cuidado. Después los cristianos la adoptan para sus reuniones. Mientras tanto, fueron edificios que los romanos destinaron a las transacciones mercantiles y también a las salas de juicio. De planta rectangular, como pueden ver ustedes en el plano, compuesta por 3 naves, generalmente podía tener más de 3, pero generalmente de 3. Naves separadas por series de columnas, pilares o arcadas. Siempre la nave central más grande y más alta que las laterales. ¿Con qué fin? Pues
mírenlo, para poder dejar unos espacios para ventanas. Las basílicas podían tener uno o dos ábsides. Perdón. Podían tener uno o dos ábsides en las cabeceras, es decir, aquí solamente tiene uno esta, ¿verdad? Pero hay otras que tienen dos. Ese sitio, el ábside, estaba destinado para que los jueces administraran la justicia. En su mayoría, las basílicas estaban cubiertas con techo de madera, como ocurre, ¿verdad?, en la basílica de Magencio, que es la que hemos estado viendo aquí en estos planos. La basílica de Magencio, que está en Roma. Veamos las termas. Las termas. Las termas tuvieron una importancia extraordinaria en la vida social romana, fundadas por los emperadores o por particulares, siendo siempre de uso público. No importa que la hiciera yo o la hiciera uno de ustedes, eran de uso público. Las termas consistían en dos sectores principales. Uno dedicado al lugar de reunión y de cultura, con academias, con salas de conferencias, palestras o gimnasios, ¿verdad?, bibliotecas, pórticos para pasear y conversar, etcétera, etcétera, etcétera. El otro, destinado al baño, y este constaba de numerosos departamentos con agua a diversas temperaturas. Miren, los romanos tenían perfectamente resuelto el problema de la calefacción del agua, como también tenían resuelto el problema del alumbrado interior mediante pequeñas celosías en la parte alta de los muros, cerca de las bóvedas. Uno de los ejemplos más importantes son las termas de Caracalla, de las cuales estamos viendo el plano aquí, ¿verdad? Se comenzaba en general por hacer ejercicios violentos en la palestra. Eso para que tengan una idea de lo que se hacía allí. Ejercicios violentos, lo primero. Se pasaba enseguida al laconium, a tomar un baño de vapor. Luego se pasaba al baño de agua caliente, llamado caldarium, con el fin de eliminar el sudor y la suciedad. De ahí se pasaba al tepidarium, otro cuarto, ¿verdad?, una sala de reposo, donde la temperatura era algo más tibia que la del ambiente. Esto estaba ayudado por una circulación de aire caliente por debajo del piso, debajo del pavimento, para ser más claro. Finalmente se llegaba al frigidarium, de ahí es que sale frigidea, frigidarium, piscina de agua fría. Y finalmente se acababa con masajes y fricciones de aceite para entrar en reacción otra vez. Esas eran las termas. Veamos los foros. En la ciudad romana, toda la vida se desarrollaba en el foro. Era un sitio de reunión
un centro de la vida política, donde todos los ciudadanos comerciaban y discutían y hasta decidían los asuntos del Estado. Los foros consistían en una gran plaza rodeada de pórticos, con edificios religiosos y civiles. Este plano, que muestra lo que debió ser el foro romano, el foro de Trajano, nos sirve de guía. Veamos. Mirando de izquierda a derecha, primeramente está el templo de Trajano. Aquí tienen ustedes el templo, las escalinatas, etcétera. ¿Verdad? El templo de Trajano. Luego de la escalinata seguía la columna trajana. A los lados de la columna trajana había la biblioteca griega a un lado y la biblioteca latina al otro. A esto le sigue la gran basílica de Ulpia. Aquí tenemos un caso donde hay dos ábsides, ¿verdad? Y luego, finalmente, ¿verdad?, la gran plaza con el pórtico techado. Se conservan varios foros en Roma, en Pompeya y en otras ciudades romanas, pero el más conocido es el foro romano. Antes de seguir con el foro romano, quiero que vean esto. Esta es una maqueta que está en Roma. Es muy interesante porque reconstruye, ¿verdad?, lo que debió ser Roma. Aquí tienen ustedes lo que acabamos de ver en el plano. El templo de Trajano, la columna trajana, la basílica de Ulpia y luego la plaza con los pórticos techados. Bueno, le decía yo, ¿verdad?, sobre el foro romano, quizás el más conocido, ¿verdad?, por todos. Al primer foro romano, cual estamos viendo aquí el plano completo, primer foro romano de la época republicana, se agregó el foro de César. Luego se le agregó el foro de Augusto. Luego el foro de la Paz. Más tarde el foro de Nerva. Y más tarde, el de Trajano, que acabamos de ver nosotros, que está por aquí. Augusto, Nerva, Paz, César, unos al lado de los otros. Y esto es lo que nos queda del gran foro romano. Los que vayan a Roma tendrán la oportunidad de verlo como está aquí. Hablemos de los teatros. Al igual que para los griegos, los teatros sirvieron para las representaciones dramáticas. Aunque los romanos adoptaron las partes constitutivas de los teatros griegos, introdujeron unas diferencias esenciales. Primero,
el graderío, y eso lo pueden ver ustedes en los papeles mimeografiados que se les dieron. Primero, el graderío fue construido en suelo llano, gracias al uso del arco y de la bóveda. Es decir, que ya en Roma no era necesario aprovechar la pendiente de una colina para fabricar las gradas. ¿Ustedes se acuerdan que en Grecia eso era lo que hacían? Aprovechaban la pendiente de una colina para colocar las gradas. Ya no es necesario, gracias al arco y la bóveda. Número 2, las quené se unió a las gradas por unos muros laterales, resultando en un hemiciclo completamente cerrado. La asquené fue ahora más amplia y más alta que la griega. Era de varios pisos, como puede verse aquí. Este es el teatro de Sabrata, en Túnez. Número 3, el espacio comprendido entre el graderío y el pórtico, que los griegos llamaron la orquestra, ¿se acuerdan? Mejor aquí. Esa área que los griegos llamaron la orquestra y que destinaron los griegos a la evolución de los coros y actores alrededor de la estatua de Dionisio, ahora los romanos la convirtieron en un patio con butacas para los senadores. Fíjense, otra cosa, la orquestra deja de ser circular, ahora es semicircular. Ustedes se preguntan, pero ¿qué hicieron con el coro? Bueno, pues el coro, los romanos lo trasladaron a la tribuna en uno de los lados de las esquinas. Y aprovecho, ¿verdad?, que estamos hablando de los teatros para solamente mencionar algo sobre los odeones. Los odeones, destinados a la música o lecturas públicas y concursos de poesía, eran de la misma disposición que los teatros. Se hacían igual, pero eran mucho más pequeños. Y aquí yo tengo este ejemplo. El Odeón de Nora. Esto está en la Cerdeña. Pasemos a los anfiteatros. Muchos están esperando esto. El ingenio constructivo romano produjo una de sus realizaciones más elevadas en el anfiteatro, de planta elipsoide, formado por dos teatros unidos por la esquené, de grandes dimensiones, con una gran arena en el centro, rodeada de gradas, con fosos y construcciones subterráneas para los luchadores y fieras,
Allí abajo había una palestra para entrenar a los gladiadores, estaban las cárceles para tener las fieras, etc. Y algunos, no digo todos, dije algunos, tenían un canal para transportar agua con el fin de inundar la arena para realizar batallas navales. Claro, los anfiteatros estaban destinados mayormente para presentar batallas entre gladiadores y fieras o gladiadores contra gladiadores. Y el monumento más conocido de toda la arquitectura romana es quizás el anfiteatro Flavio, conocido comúnmente como el Coliseo Romano. El Coliseo Romano. Esta gigantesca obra fue iniciada por el emperador Vespasiano y fue inaugurada por su hijo, el emperador Tito, en el año 80 después de Cristo. Sobre una base fortísima se eleva esta inmensa mole de planta elíptica, cuyo muro exterior está compuesto por 3 órdenes de arcadas con pilastras adosadas dóricas en la primera, jónicas en la segunda y corintias en la tercera, recordando lo griego, pero solo recordándolo porque el anfiteatro Flavio es una obra netamente romana. Fíjense que aquí la línea curva triunfa por donde quiera, en las arcadas, en los muros, en la planta, en la disposición de las graderías y hasta en las bóvedas. Estas gradas tenían lugar para unos 80.000 espectadores aproximadamente. Para aquellos que lo quieren, mide 187 por 165 metros en su planta. El anfiteatro Flavio. Cada uno de esos arcos que están viendo ahí, en su tiempo, estaban decorados con una escultura. Una escultura que podía ser escultura de un emperador, de un patricio o sencillamente de un gran romano. Así que imagínense ustedes la magnitud de esta obra. Los circos, derivados del estadio griego de las Olimpiadas, ahora los circos se destinan a las grandes carreras de carros y a otros juegos atléticos. Como pueden ver ustedes, los circos eran un rectángulo muy alargado de alrededor de unos 500 metros, uno de cuyos lados menores terminaba en semicírculo para que los carros diesen la vuelta. Constaban de 4 partes importantes: el graderío, dispuesto paralelamente a los lados mayores del rectángulo, la pista o arena
La Espina, que es ese muro situado a todo lo largo que dividía la pista en dos partes y que estaba ornamentada por unos altos pedestales, unas altas columnas coronadas con una estatua. Y las cárceles o cuadras que estaban situadas en diagonal junto a uno de los lados menores. ¿Quién iba aquí? El emperador iba ahí. El único sitio techado, más adornado. Ok. Lo que estamos viendo nosotros aquí, como en todas las demás construcciones que hemos visto para espectáculos, en su interior consiste de una arquitectura fabricada a base de arcos de medio punto y de bóvedas de cañón. ¿Ok? El ejemplo que hemos estado viendo es el Circo Maximus, que está en Roma, y que lo que queda es esto. Pero no se nos pueden olvidar los monumentos conmemorativos. Entre los monumentos conmemorativos del arte romano que solían erigirse en el foro o en lugares estratégicos, podemos nosotros distinguir dos tipos fundamentales: el arco de triunfo y la columna conmemorativa. Vamos a ver primero los arcos de triunfo. Los arcos de triunfo, que no existieron entre los griegos, son los más característicos entre los monumentos conmemorativos y son de significado político conmemorativo. En su origen constaban con una sola arcada, como ocurre aquí en el arco de Tito. Luego surgieron los de 3 arcadas, siendo la del centro más grande y más alta que las laterales, como ocurre en el arco de Séptimo Severo, que también está en el foro romano, igual que el de Tito. Si vamos atrás, por ejemplo, aquí está el de Tito, está el foro romano, y al final atrás está el de Séptimo Severo, no se ve aquí. También está el arco de Constantino, considerado como el más fino y elegante de todos los arcos de triunfo romanos. Pero volviendo atrás, el arco de Tito, como ya dije, se alza en el corazón de Roma, en el foro romano, sobre la parte más alta de la antigua vía sacra del foro romano, erigido por el Senado y el pueblo romano después de la muerte del emperador Tito, en conmemoración de la victoria de este
construidos en el año 70 después de Cristo. El de Séptimo Severo, también erigido en el Foro Romano y que mide unos 23 metros de alto, celebra las victorias obtenidas por el emperador Séptimo Severo y sus dos hijos, Caracalla y Geta, en las regiones de Oriente. Muy interesante, ¿verdad? Son las columnas que se destacan del fondo, ahí, creando un realce especial, junto a un largo entablamento ocupado por una larga inscripción. Y claro, la elegancia y la finura del arco de Constantino. Columnas conmemorativas. Las columnas conmemorativas también tenían un carácter honorífico y conmemorativo. Se elevaban en los foros y se decoraban con relieves alusivos al motivo de su erección. Las columnas estaban siempre coronadas con la estatua en bronce del emperador divinizado. Divinizado. Durante el reinado del emperador Trajano, entre el año 98 y el 117, elegido como sucesor de Nerva por su valor personal, el Imperio Romano alcanzó su máxima extensión. Trajano pudo reinar sobre un conjunto de territorios que se extienden desde las costas atlánticas hasta los Balcanes y desde Gran Bretaña hasta Arabia, Mesopotamia y Armenia. Fíjense ustedes. Y el recuerdo de las victorias obtenidas por Trajano sobre los dacios, hoy Rumanía, fue confiado a la famosa columna que el arquitecto Apolodoro de Damasco hizo erigir en el Foro Trajano en el año 114 después de Cristo. Alrededor de esta inmensa columna se desenvuelve en espiral una franja de relieves históricos como si fuese un rollo de pergamino de 200 metros. Alrededor de ese fuste, ¿verdad?, de 45 metros de alto. Antiguamente, la columna trajana estaba rematada por la escultura en bronce de Trajano. Hoy, quien está coronándola es una estatua en bronce de San Pedro. Es interesante que sepan que esta columna, en su interior, contiene una escalera de caracol, que permite que uno suba hasta el balconcito que está allá arriba. Otro magnífico ejemplo es la columna aureliana o de Marcos Aurelio, erigida para conmemorar las victorias del emperador Marcos Aurelio sobre los sármatas. Claro, cuando la vemos, inmediatamente deducimos que está inspirada en la columna trajana. Pues sí, está inspirada en la columna trajana en su estructura general y en el orden en que se suceden las escenas en los relieves.
Pero cuando ustedes entren en el estudio de la escultura y de los relieves romanos, se darán cuenta de que aquí se presenta también un nuevo gusto por la deformación de las figuras y por la intensidad dramática. Ingeniería. Las necesidades militares y urbanas del imperio requerían la construcción de vías militares, puentes, represas o pantanos, acueductos, etcétera, etcétera. En todos esos casos, la ingeniería romana escaló una gran altura. La construcción de vías militares fue objeto de un especial cuidado como medio de facilitar las comunicaciones entre Roma y los más lejanos confines del imperio. El mundo latino se cubrió con una red inmensa de caminos. Saliendo desde Roma, se ramificaban hacia todas las direcciones. Por eso dicen por ahí que todos los caminos conducen a Roma. ¿Ustedes no han oído eso? Ahora saben por qué. Aún existen y se usan algunas de esas vías por toda Europa. Los romanos utilizaron sabiamente la forma estructural del arco en la construcción de sus puentes, como es el caso del que estamos viendo, el gran puente de Augusto en Rímini, formado por 6 arcos de medio punto que salvan una distancia de 194 metros y todavía está en uso. Pasan, como decimos, trailers por ahí y ni se entera. El acueducto forma parte de las construcciones hidráulicas y tiene su punto de arranque en una represa o lago. Para llevar agua a las ciudades, salvaban distancias y desniveles del terreno mediante potentes arcadas, como esta que estamos viendo aquí, a veces de varios órdenes de arcos superpuestos. Uno de los mejores ejemplos, claro, es el que hemos estado viendo, el acueducto de Segovia, construido en el siglo II por orden de Trajano, y que presenta 2 órdenes de arcadas superpuestas con una altura máxima de 29 metros. Se trata, claro está, del más impresionante de los acueductos romanos que se encuentran en España y que aún lleva agua desde la Sierra Fuenfría por unas 10 millas hasta la gran torre del Camerón, que es esta, con sus 160 imponentes arcos, la ciudad de Segovia. Otro magnífico ejemplo es el Pont du Gard, que está en Nîmes, Francia, construido por orden del emperador Agripa, el mismo del Panteón, ¿se acuerdan? A fines del siglo I después de Cristo. Este acueducto no solo servía de conducto para aguas, sino también como puente.
tenía dos usos. Los tres órdenes de arcadas están dispuestas de tal forma que permiten el tránsito de hombres y carros, como pueden ver aquí. Esta torre, esto es solamente parte, ¿verdad?, de este acueducto, el Pont du Gard. Esta torre extraordinaria tiene 720 metros de longitud y una altura, vamos a cambiarla, de 160 pies. Su parte más alta, claro. Gran interés tienen también los campamentos militares, porque las ciudades se construyeron siguiendo el plano de los mismos. O sea, básicamente, como puede apreciarse, eran recintos cuadrados o rectangulares, amurallados y divididos por dos vías principales. Cardo, de norte a sur, y decúmana, de este a oeste. Había una gran puerta en cada una de las salidas del recinto. La más importante era la Porta Praetoria, que estaba al este, y la segunda en importancia era la Porta Decúmana, al oeste. Las otras eran menos importantes. Resumiendo, ¿verdad?, lo que hemos visto, el elemento más nuevo y revolucionario en la arquitectura romana es el traslado del interés en la concepción general del edificio. La atención ahora no está dirigida a la belleza y a la armonía de los distintos elementos arquitectónicos, ¿verdad? Está dirigido al volumen constituido por el espacio interno y por la monumentalidad. Utilizando el arco y la bóveda, los romanos lograron una arquitectura equilibrada, sólida y de práctica funcionalidad que la hacen única en la historia de la humanidad. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Muchas gracias.